¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy tengo el gusto de comenzar un nuevo proyecto, una nueva sección, donde vamos a estar presentando a verdaderos especialistas, a especialistas humanos, a especialistas con corazón, para que vean que hay sanación, que hay posibilidades, que hay gente verdaderamente capacitada, y repito, pero sobre todo con corazón, que definitivamente pueden dar ese acompañamiento, pueden dar esas alternativas científicas y especializadas para poder salir del infierno, para poder cerrar cicatrices y para poder volver a hacer vida. Yo quiero comentar algo como introducción antes de que yo les presente a la madrina de lujo. Ustedes saben, ya hubo un video en este mismo canal donde se cuenta un poco de por qué comenzamos a trabajar como activistas en contra del abuso sexual infantil. Fue porque una persona que no es de nuestra sangre rompió el silencio con nosotros, nos hizo ese privilegio, esa gran confianza, y nosotros de una manera inocente, pero con mucha ignorancia, pensamos que tomas terapia y la vida es rosa. Y resulta que hubo un camino muy duro, muy fuerte, muy triste, de pasar de terapeuta en terapeuta en terapeuta, y lo único que se lograba era romper la confianza, volver a dejar sola a la víctima, revictimizarlo, es decir, fue terrible, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la posición o la intención de hacer este tipo de entrevistas? Decirles, además de las credenciales, de los títulos grandiosos que avalan muchas décadas de trabajo, les voy a dar solamente un dato para que vean la calidad de la persona que les voy a presentar. Ustedes ya vieron en videos anteriores de Visibles e Invencibles la gran entrevista que nos dio Patti Oliveros. Ustedes ya vieron ese enorme dolor, ese enorme atraco que cometieron en contra de su infancia, de su dignidad, de su niñez, de su ingenuidad, de su inocencia, su propia progenitora. Y sin embargo, a pesar de haber vivido ese horror tan grande como ese gran incesto, encontró este camino de sanación de la mano del acompañamiento de esta gran mujer. Entonces, más allá de toda la trayectoria y de todo su currículum, solo viendo a Patti Oliveros, ya sabemos que esta persona sí sabe, que esta persona sí tiene ese corazón, esa empatía y esa humanidad. Entonces, dicho esto, como introducción, ahora sí, quiero hacer a ustedes la presentación de mi invitada de honor, que además es nuestra madrina, la persona que le va a dar la magia para darle continuidad a esta sección periódicamente, a la maestra Regina Samperio, Rodríguez. Y quiero decir algo más, se llama Regina Esperanza Samperio Rodríguez, es decir, la esperanza, que es el motor de todo esto, lo lleva hasta en el mismo nombre. Entonces digo que ella definitivamente está destinada a hacer la magia a través de sus conocimientos, de su humanidad, de su empatía, de su compasión, para que las personas que han vivido el horror del abuso sexual infantil y de la violencia sexual puedan encontrar ese camino que los reencuentre con la vida, ¿no? Entonces, leer el currículum de la doctora Samperio, pues es un poquito largo. Quiero decirles que tiene muchas décadas trabajando en este tema. Es autora de libros tan maravillosos como Líneas, Colores y Trazos de la Violencia Sexual Infantil, Victimología, Apuntes desde la Práctica, Alto a la Agresión Sexual. Es decir, tiene muchísimo trabajo. Ya posteriormente les van a dar un paneo por su consultorio, van a ver encuadros muy dolorosos, muy fuertes, pero podemos ver realmente plasmado mucho de su gran trabajo. Entonces, Regina, muchas gracias. Vamos a empezar ahora sí que por el principio. ¿Es posible la sanación después de haber vivido el horror de una infancia llena de violencia sexual? ¿Es posible? Mira, sí es posible, pero sí hay atrás de eso mucho trabajo. Sí, la gente puede salir adelante, pero es un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo, la persona que vivió violencia, la familia sí es posible, porque en algunos casos desgraciadamente no es posible, y el equipo de profesionistas.
psicólogos, psicoterapeutas de preferencia, y también en algunos casos se requiere de psiquiatras, porque se viven situaciones tan difíciles que afectan física y mentalmente, y es necesaria una atención médica adecuada. Entonces todo este equipo, este grupo apoyando a una persona que ha vivido violencia sexual sí puede ayudar a que salga adelante. El tiempo pues es variable. Claro, esto no es una suma de 2 más 2 igual a 4. No, se trataría que en meses la gente se recupere. Sin embargo, depende de la situación, cómo la vivió, qué vivió, detalles de la misma, lo que va a hacer que esto sea más difícil de superarlo o menos difícil, que es un proceso. Es un proceso, un camino, probablemente largo, probablemente muy doloroso, pero ¿vale la pena recorrerlo? Claro. Yo creo que siempre se busca el bienestar. Es algo muy difícil de encontrar cuando se ha vivido esto, ¿no? Es algo que nos rebasa en muchos sentidos, y en la niñez, en los pequeños, no es la excepción. En algún momento pudiera ser que no se entienda claramente lo que es la violencia sexual, porque son muy pequeñitos para entender la magnitud de la situación. Sin embargo, en medida que van creciendo, cuando llegan a la pubertad o a la adolescencia, que entienden un poco más lo que es la sexualidad, es ahí cuando, como cubeta de agua fría, ¿no? Te cae el 20, entiendes lo que te pasó en la infancia cuando eras más pequeño, y esto hace que se viva una situación que no sabes cómo enfrentarla, que no sabes cómo vivirla, y muchas veces junto con ellos los padres, ¿no? O la mamá, o el papá, o el tío, el abuelo, en fin, la abuela, algunas gentes que están al pendiente de estos pequeños. Sociedades solidarios, como yo les llamo. Ándale, exactamente. Estas personas cumplen un papel muy importante porque ellos sí pueden apoyar en muchos sentidos a los pequeños, a las niñas, a los niños, cuando han vivido este tipo de hechos. Claro. Es fundamental que cuando el niño comenta esto, o niña, la situación que han vivido de violencia sexual, es muy importante primero creerles. Creerles. Número 1, creer a tu hijo, a tu niño. Así es. Porque no siempre son a veces nuestros hijos, el niño que sea. Así es. Sí, porque muchas veces el niño se lo puede contar a otro niño o a otra niña, a la maestra de la escuela, a la persona que tiene la confianza de decir algo que es tan íntimo, tan difícil, y que en muchos de los casos también están bajo amenaza. Claro. Ese es otro factor también muy importante, que los amenaza el agresor, a veces con situaciones absurdas. Ahorita recuerdo un caso de una niña que iba a la tienda a comprar golosinas, y el tendero le decía, sí, te voy a dar tal golosina, siempre y cuando pases y juegues conmigo. Y a medida que fue creciendo, esos juegos eran a violencia sexual con la niña, y a medida que fue creciendo fue entendiendo, y llegó un momento en que le dijo a la mamá, ya no quiero ir a la tienda porque este señor me toca. La mamá se horrorizó y dijo, no es posible, ¿cómo? Si fulanito es tan buena persona, tan correcto, sí, ese es uno de los errores en que caemos. Y este señor la amenazaba, volviendo a las amenazas, diciéndole, no, ya no te voy a dar golosinas. Para la niña en ese momento era la peor amenaza, no darle golosinas, porque ella iba por las golosinas. Son niños. Y este tipo de amenazas que en algún momento puede sonar absurdo, y dice, ¿cómo es posible que con esa amenaza de control hacia los niños? Exactamente, con situaciones tan simples, tan absurdas, y a veces tan maquiavélicas, tan insidiosas, sí pueden controlar a los niños, sí los pueden manipular, engañar, sí. Y los niños entran en ese rol, en ese juego, y muchas veces no saben cómo salir de ese círculo vicioso. Hasta que haya alguna situación, un evento impactante que detona y se destapa todo. Pero esto pueden ser a veces hasta años. Eso es incluso hasta la adultez, incluso nunca. Así es. Y esto es algo que hace que esta situación sea más grave. Cuando se vive la violencia sexual por días, semanas, meses o años,
esto va haciendo que sea más severo. Más grave el daño. Más severo como lo vives, como lo recuerdas, porque desgraciadamente como sociedad hay otro factor que utilizamos, la culpa. ¿Por qué no dijiste? ¿Por qué tú tuviste la culpa? ¿Por qué te permitiste? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no? Cuando los niños en realidad no entienden lo que le está pasando. Los niños y las niñas es un proceso difícil de entender lo que es la violencia sexual. Y a veces los niños no encuentran las palabras adecuadas. Si estamos hablando de chiquitos de 2, 3 años. Pues ni siquiera las conocen. Es más difícil que los niños nos expliquen, nos digan, porque en su repertorio, en su vocabulario, no existe este tipo de hechos para poderlo expresar. Aquí hay algo muy interesante, que los niños siempre a través del dibujo, y ahorita que decías del dibujo, a través de los dibujos los niños siempre van a expresar lo que viven en el momento. Sí, un dibujo siempre va a plasmar. Este es un estudio comparativo de dibujos de niños que han vivido violencia, que denunciaron ante el Ministerio Público, que fueron al centro de terapia de la Procuraduría en este momento de la Ciudad de México, pero cuando yo hice el estudio era Distrito Federal, denunciaban algún hecho, había un antecedente de que algo estaba pasando ahí, y es un comparativo con dibujos de niños que no viven violencia o que no reportan. Es muy diferente el lenguaje en dibujos, ¿verdad? Exacto. O sea, aunque el niño no lo sepa expresar con palabras, siempre hay otra manera de expresar en silencio. Así es. Y no convencional de expresarlo, ¿verdad? Así es. Y los dibujos es uno de ellos, ¿verdad? Sí, les voy a mostrar dibujos de niños que no reportan, que no denuncian violencia. Niños que están en un proceso normal de desarrollo. Por ejemplo, a los 3 años es un dibujo adecuado. Se ve una figura que parece humana, se ven brazos, piernas, un tronco, la cara se ve más clara, se ven ojos, nariz, boca. Este tipo de dibujos es adecuado a los 3 años. Y esperaríamos algo así. El rayoneo también, pero también este tipo de rayoneo a los 3 años, pues puede decir que hay una constancia. Claro. Hay un ritmo en el trazo. Y vamos a ver este interesante mismo. Todo esto porque nos aporta mucho aprendizaje para nosotros poder un poco detectar cómo se están prendiendo las luces. Esa es la idea, poderlo detectar cuando los niños no encuentran este repertorio de vocabulario, cuando los niños no entienden lo que les pasa, cuando los niños nos están expresando a través del dibujo, podernos dar cuenta de que algo está pasando. Por ejemplo, este es otro dibujo de 3 años. Aquí vemos también un círculo, vemos algo como piecitos, vemos picos, en fin, y también vemos un ritmo en el coloreado, este mismo ritmo aquí. Para los 3 años podría ser un poco más elaborado como el anterior, pero estaría esperado y estaría dentro del rango de lo que esperamos de un niño. Sí, ahora vamos a ver un dibujo de una niña que denuncia violencia sexual. Y estamos hablando ya, por ejemplo, 2 años, 8 meses. 2 años, 8, o sea, digo, no necesitas ser experto. Sí, uno esperaría que a esa edad ningún niño viviera tuviera que expresar esto en dibujo. Así es, pero vemos aquí este dibujo, se ven símbolos fálicos. Fálico es aquello que asemeja a genitales masculinos. Claro. Y aquí se ve algo fálico. Claro. Aquí también se ve. Se ven símbolos fálicos. Quizá eso no es lo relevante porque estaríamos interpretando, pero lo importante es de que esta niña fue a denunciar un hecho. Una denuncia de abuso sexual, o sea, tocamientos, caricias, en donde la niña le dijo a la abuela algo que estaba pasando. Aquí, cuando se le preguntó, la niña tomó la pluma y empezó a hacer esto. Esto, cuando uno hace esto en un dibujo, denota coraje, denota rabia, y todo este punteado que se ve, la niña hizo esto. En este caso, precisamente en este caso, algo está pasando ahí. Claro. Los niños a esa edad no van a tomar una pluma y van a hacer esto nada más porque sí, algo hay atrás. Ese enojo, esa rabia, esa frustración nos está reflejando que hay una situación. Ahí es a donde nosotros como adultos tendríamos que investigar. Claro.
¿Qué está pasando? ¿Por qué estás dibujando así? ¿Qué te ocurre? ¿Qué es lo que te da coraje? ¿Qué te molesta? ¿Qué te pone triste? ¿A qué le tienes coraje? ¿A qué le tienes miedo? ¿Quién hace que tú te sientas así? ¿Qué está pasando? ¿Quién apretó a tu corazón? Exactamente. Y esto, por ejemplo, a los 2 años, 8 meses, la niña con palabras es difícil que nos diga. Imposible. No conoce ni siquiera los términos. Digo, no tendría ni siquiera por qué conocer símbolos fálicos ni nada por el estilo. Y decirnos que algo le está ocurriendo, pues eso sería difícil. Sin embargo, tuvo la confianza de decirle a la abuela la llevó a denunciar y la niña, cuando se le preguntó, realizó esto. Pero esta niña había ese nexo con esa abuela. Sí, claro. Pero hay niños que no tienen nexos con nadie. Así es, y eso es más crítico. Más difícil. Pero en el dibujo los niños siempre van a estar expresando. Aquí hay algo importante, el dibujo siempre va a ser la expresión de lo que nos ocurre en el momento. Ahorita vamos a ver otros dibujos, pero qué interesante. El dibujo nos va a decir qué es lo que está sintiendo la persona que plasma eso en el momento de hacerlo. Si pensamos en los grandes artistas, vamos a ver que así es. También es la constante. Que el artista va a expresar en el dibujo de cualquier técnica, de cualquier forma, lo que está viviendo y está sintiendo en el momento. Claro. Si pensamos, por ejemplo, en Frida Kahlo, que es tan expresiva del dolor que sentía, a Van Gogh también, que es tan expresivo, que algo refleja ese dibujo. Lo mismo pasa con los niños. No estamos hablando de artistas de esa talla, pero sí estamos hablando del dibujo como una forma de expresión, como una forma de decir con el dibujo lo que muchas veces no se puede decir con palabras. Aquí tenemos otro dibujo de 4 años. Esta niña vivió también abuso sexual. Este dibujo en particular, a los 4 años esperaríamos algo más elaborado. Aquí también vemos un punteado y vemos negro. Vemos que no hay como un tema que parece un garabateo al azar. Aquí vemos algo como un símbolo fálico. No sé si lo alcanzan a ver, pero aquí se ve como un falo, o sea, lo que asemeja a un genitales masculinos, y se ve como si fuera un vello. Estamos interpretando, pero sí, lo que sí sin interpretar podría ser es de que este dibujo no corresponde a la edad de 4 años. ¿Por qué? Porque para los niños de 4 años tendría que ser un dibujo más elaborado. Hay más maduración, hay más conocimiento, y hay más dominio de... Con más detalles, por ejemplo, déjenme buscar un dibujo de 4 años en donde los niños plasman algo más elaborado. Aquí está un niño, de 4 años. Aquí está la figura, en donde se ve una figura humana. Aquí también algo que asemeja una figura humana, tiene brazos, piernas, tronco, cara, cabello. Esperaríamos, si no algo tan elaborado como esto, pero sí esperaríamos algo que tenga forma. Un gráfico que tenga algo más reconocible, no como ese dibujo que vimos hace un momento. Quiero decir algo muy importante. Cuando hablamos del dibujo, el dibujo va a expresar lo que aquí tenemos en mente. Nosotros tenemos una idea y esa idea la tenemos en la mente y lo que hacemos es plasmarla. Esto es un proceso neurológico. Para que los niños aprendan a escribir, necesitan este proceso neurológico en donde captan una imagen y la expresan gráficamente. Este proceso neurológico, vamos a ver qué está pasando, porque esta niña no se entiende y está en un proceso de garabateo que podría ser a los 2, 3 años, cuando esta niña ya tiene 4, cuando esperaríamos un dibujo con una figura humana o algo que se dice que están en la etapa del renacuajo, que hacen una bolita con 2 ojitos y parece exactamente como un renacuajo. Podríamos esperar algo así como este. 4 años, aquí ya vemos algo que parece una cabeza, parece una cabeza, ojos, piernas, pero ya es algo que tiene un poco más de forma. A diferencia de la niña que vivió abuso, no le encontramos algo, nada más es un garabato. A ver, Regina, dime, te voy a comentar algo a ver si es cierto, ¿no? Yo he estudiado mucho sobre este tema, entonces, para que haya todo este proceso cognitivo,
tiene que ver una conexión entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo para que ese contexto se lleve al texto y a la lógica. Entonces, cuando está ocurriendo el horror, el abuso sexual infantil, de hecho se desconecta ambos hemisferios. Entonces, por eso también muchas veces, incluso ya de grandes, no puede haber un relato congruente o coherente o con mucho detalle, porque hubo contexto en su momento, pero como se desconectó ese otro hemisferio lógico, entonces no hay texto. ¿Esto también tendrá que ver con eso que nos estás explicando? Mira, hay estudios que hablan al respecto y en muchas ocasiones, y esto también puede ser en personas adultas, en adolescentes, hay un mecanismo de defensa que es la negación. Sí. Cuando uno vive algo que es tan impactante, uno no puede entenderlo. Primero, en el caso de los niños menores de 12 años, es difícil, 10 años, es difícil que lo entiendan en algunas ocasiones. Depende mucho del medio en el que se desenvuelven, de la estimulación que tengan de libros, de escolar, de la cultura, en fin. Pero es difícil de entenderlo, finalmente, eso es un hecho. Entonces, en personas ya adolescentes o adultos, también es difícil entenderlo. A mí me pasó. El recordar, tú mencionabas a Pati Ontiveros, ella decía, no, a mí no me pasó, y lo niega uno como un mecanismo de defensa. Claro, porque si te mueres, ¿no? En el momento te mueres. Si lo pudieras incluso entender, yo creo que es sinónimo de muerte, porque es el horror por el horror. De protegerte, por eso son los mecanismos de defensa, porque buscamos protegernos negando que no nos ocurrió. Te digo, independientemente de la edad. Ahora, en procesos neurológicos o procesos mentales, sí se puede dar como un bloqueo. Depende de lo impactante. Hay gente que, por ejemplo, un asalto, muchas situaciones que son impactantes, las bloquea uno. Dice, no, estoy bien. No puede uno estar bien después de un asalto. Pues no. O sea, tendría que haber ansiedad, miedo, preocupación, en fin, una serie de emociones que son esperadas para el evento. Sin embargo, uno dice, no, estoy bien, porque esa necesidad de estar bien, esa necesidad de que no me pasó, esa necesidad de decir, yo no puedo ni vivir esto, es parte de esa, que serán defensas mentales que tenemos. Hasta cierto punto es muy sabio nuestra propia psique, nuestro propio cuerpo, de protegernos, ¿no? Y lo guardo para la mejor cuando tenga más elementos y lo pueda enfrentar. Claro. Lo tengo ahí como que escondidito, porque en este momento no tengo los elementos ni los recursos para enfrentar algo que es tan impactante. Claro. Entonces, llega en su momento, a lo mejor en la etapa adulta, a lo mejor en la madurez, o como dices, a lo mejor nunca se acepta, pero algo, como dijiste, hay algo que nos detona, hay algo está pasando, que hay algo por ahí. Y nos da el clic y ya, yo lo viví, y en ese momento se nos viene el recuerdo, se nos viene como una avalancha, ¿verdad? Como avalancha, así es. Se nos viene esa situación y hay que enfrentarla, y ese enfrentarlo va siendo parte de un proceso que tiene que ver mucho con situaciones neurológicas, que tiene mucho que ver con nuestra mente, con nuestro recuerdo, con nuestra memoria, con nuestra atención, con muchos procesos que tienen que ver con situaciones mentales. Eso también se plasma en el dibujo. En el dibujo, ¿vean? O sea, incluso cuando la persona no sabe ni la que está pasando, no tiene la capacidad para hablarlo, lo quiere evadir y enterrar, no me pasó, aquí de todas formas lo habla. Por eso es importante que los adultos, que las personas mayores entendamos y que veamos en los dibujos de los niños. Veamos a nuestros hijos, a nuestros niños, porque ellos no hablan con palabras, ellos hablan de muchas formas, pero si no lo sabemos entender, no sabemos escucharlos, pues van a ser gritos sin voz toda la vida. Así es, y ellos hablan también con conductas. Si los niños no son retraídos y de la noche a la mañana algo pasa y se vuelven retraídos, se aíslan, algo está pasando, no hablan, algo ocurre, que hay que investigar. Claro. Que en algún momento los niños son muy tranquilos o no manifestaban violencia y de la noche a la mañana se vuelven agresivos, les irrita alguna situación, se vuelven berrinchudos, caprichosos, llorones, etcétera, algo está pasando. Claro.
en algunos momentos, en este libro, por ejemplo, veamos. Este libro fueron con los primeros niños que acudieron a atención en el centro de terapia de la Procuraduría del Distrito Federal en esa época. Estamos hablando del 89. De 1989, cuando se inician las agencias especializadas, se inicia también el centro de terapia y surge este libro porque se hace un estudio. ¿Qué pasa con los niños cuando llegan a la terapia? ¿Qué ocurre? Aquí hay algunas estadísticas que ahorita las vamos a comentar. Aquí están algunos. Estos libros se pueden conseguir. Yo estaba checando en todas las librerías, en Amazon, o sea, podemos acceder todavía fácilmente a ellos, ¿verdad? Mira, ¿Cómo libro, está la situación? A ver, cuéntame, porque este libro se hizo la segunda edición en el 94. Okay. El estudio se hizo en 89 y la segunda edición fue en el 94. En ese momento, en el 89, no había computadoras. No teníamos las laptops que ahora son increíbles en nuestra vida. No teníamos internet y esto se graficó manualmente. Y esta sábana que ven, aquí se fue cuantificando uno a uno las conductas que presentaban los niños, porque no teníamos esa tecnología que afortunadamente ahora tenemos. Entonces se hizo manualmente y en estas hojas enormes se fue cuantificando y encontramos algunas conductas que reflejan los niños después de haber vivido violencia sexual. Ahora, después de que nos expliques esto, sí es muy importante que puntualicemos definición, qué es abuso sexual infantil, qué es violencia sexual, porque la mayor parte de la gente, si no hubo penetración, pues no hay problema. No hay nada ahora sí que no hay objeto que perseguir. Entonces, es muy importante que a partir de una experta conozcamos para que ampliemos el horizonte y podamos comprender, escuchar, proteger, detectar, o sea, muchas cosas que se hacen respecto a esto. Entonces, voy a pedirle que por favor continúe, pero que no se nos vaya esta parte de definición. Una vez aclaramos ya. ¿Sí? Porque sí es bien importante, porque yo me topo con la mayor parte de la gente, no, es que no hubo penetración, no hubo violación. O sea, solo pensamos que hay daño grave cuando hay violación. Cuando yo conozco mucha gente que incluso solo por un comentario pudiera ser que se le trastocó ya toda su vida. Por un comentario, por una caricita con mucho cariño. Así es. Una miradita, o sea, muchas formas, por eso es tan difícil poder comprender la magnitud de lo que significa y lo que conlleva. Sí, a ver, aquí hay dos cosas. Una, abuso sexual, la mayoría de los libros de la literatura llaman a la violencia sexual como abuso sexual. Es más, yo creo que si lo buscas en internet es más fácil encontrar más información sobre abuso sexual que si pones violencia sexual infantil. Claro. Sí, el famoso ASI. Así es. Entonces, en general, nacional e internacionalmente, se llama abuso sexual a lo que podría ser la violencia sexual infantil. ¿A qué entenderíamos por violencia? Violencia es un acto en el que no se pretende sobrevivir, no se pretende protegernos, no es una forma de supervivencia que nosotros agredimos por supervivencia, no es una forma de protegernos. Claro, no vale yo tu vida. Exacto. La agresión sí, la agresión también la tienen los animales por protegerse, por subsistir, por proteger a las crías, a los seres queridos, en fin, eso es la agresión. Y la violencia no tiene ese matiz. Sí, claro. La violencia no hay una razón de supervivencia, una razón de protección, ni nada que se le parezca, es dañar. Es hacer daño. Ejercer poder. Control y poder. Serían las dos. Dañar, control, poder. Okay. Eso es la violencia. Entonces, lo adecuado sería decir violencia. Violencia sexual porque se está teniendo el poder, el control sobre la otra persona, en donde se ejerce una situación en contra de su voluntad. Quiero aclarar aquí que en los niños menores de 12 años, de acuerdo al Código Penal, aún con su voluntad, es violencia. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de entender un hecho de esta naturaleza. Entonces, aunque aparentemente lo permitan o lo toleren, porque ahí donde vino otra vez lo que hablábamos de la culpa. El niño de cierta manera participa, permite mi dulce, o tolera mi dulce, yo no quiero perder mi dulce. Entonces, de cierta manera participa.
pero no con la connotación sexual ni con la connotación que tiene el adulto. Él está buscando a lo mejor también afecto, ternura, que alguien lo vea. Desgraciadamente sí. Las personas que agreden se aprovechan de esa vulnerabilidad. ¿Cuál es la vulnerabilidad? Es el punto débil del afecto, del cariño. Muchos de los niños agredidos buscan cariño y les ofrecen un cariño malentendido, un cariño malintencionado. Hace un momento decías de esas miradas. Esas miradas se dicen lascivas. Son miradas que nos penetran, que nos molestan, que nos hacen daño. Independientemente de la edad, podemos estar desde los niños hasta adultos. Ves una mirada y que dices, oye, es que me ve de una manera que parece que me quiere desnudar. Esas son las miradas lascivas, esas son las miradas incómodas, las miradas... Eso es violencia sexual. Exactamente. Y eso también lo viven los niños, aunque lo puedan tolerar. Estamos hablando de menores de 12 años que no tienen la capacidad de comprender algo de esta naturaleza, no saben cómo expresarlo, no entienden hasta dónde llega esto, y por eso sí es violencia, aunque lo toleran, aunque aparentemente y entrecomillado lo permiten. ¿Sí? Bueno, entonces esto sí aclararlo para que... Sí, para ir entendiendo qué significa de lo que estamos hablando, porque somos el número 1 a nivel mundial de ser México el país que más violenta sexualmente a sus menores. Y aún así no queremos hacer nada. O sea, es muy poquito, son como curitas, yo siempre veo, o sea, curitas, parchecitos, pero al final del día estamos ciegos, sordos, mudos y de hecho nos hacemos locos para no enfrentar, para no atacar, para no hacer algo respecto a esta realidad. Entonces, vamos entendiendo significados, conceptos, para que si era por ignorancia, pues ya no tenemos ese pretexto, ¿no? Ya sabemos qué significa. Y aparte, proteger a los niños. Proteger a los niños y a las niñas, porque los niños y las niñas son seres maravillosos de los que tenemos que aprender mucho. Ojalá ¿verdad que es lo más valioso que tenemos como sociedad? Ojalá que en algunos momentos fuéramos, ¿verdad? Y nos entendiéramos como niños y pensáramos como ellos, con esa lógica, con esa, sin resentimientos, porque los niños no son resentidos, se pueden pelear y a los 5 minutos ya son otra vez cuates y otra vez amigos. Hay mucho que aprenderles a los niños. Son los niños un ejemplo a seguir. Son los niños, ahora sí, producto de una sociedad, la base de una sociedad. Muchas veces decimos nuestro futuro, pero también son nuestro presente. Por supuesto. Entonces, si estamos hablando de todo ese cúmulo de cualidades en los niños, tenemos la obligación moral, social, legal de protegerlos. Exacto. Y todo esto que estamos hablando es con esa intención de que los pequeños, no, y digo pequeños no en el sentido despectivo, sino pequeños porque necesitan esa parte adulta, necesitan esa protección, necesitamos los adultos tener esa visión para poder protegerlos, más allá de lo que a veces va la lógica, ¿no? O sea, no solamente darles de comer, llevarlos a la escuela y comprarles el tenis de marca. Así va mucho más allá, ¿verdad? Sí, y en algunos, ahorita que estábamos hablando de la literatura, en algunos casos señalan el abuso sexual o violencia sexual, que sería la palabra más adecuada, con negligencia. Van muy de la mano porque atrás de la violencia, desgraciadamente, se da la negligencia. O sea, no ponemos atención en lo que les está ocurriendo a los niños. No ponemos atención en los dibujos, en lo que me están expresando los pequeños, en lo que me están diciendo aquí, por ejemplo, esto, ¿no? Lo que les impacta, lo que les gusta, Bob Esponja, todos los personajes. Esto no ponemos atención, ¿qué nos expresan los niños? En eso nosotros estamos cayendo en negligencia. Esa falta de atención, esa falta de cuidado. Mire, aquí los zapatos de moda, que a las niñas les fascina. Vean el peinado, perfectamente bien peinada, el vestido, las plataformas. Eso es lo que reflejan los niños, y esto es lo que nosotros como adultos pasamos desapercibidos. Pasamos desapercibidos estos. Y en este caso, no podría decir que la niña está sufriendo, viviendo alguna situación, no. Aquí se ve algo armónico, se ve colorido. Se ve alegre, los colores. A golpe de vista dicen, ay, qué bonito, mira qué detallado. Y estamos hablando de una niña de 6 años. Esto es lo que quisiéramos encontrar en todos los niños.
no quisiéramos encontrar este tipo de dibujos tan difíciles de comprender, este tipo de dibujos sin manos, sin brazos, que parece que está normal, sin embargo aquí no tiene manos y mire, parece que lleva globos en las manos, este rayado, estos colores, sí, esos colores, que algo están reflejando. Esta figura humana a mí me impacta mucho porque parece una figura humana y esto parecen manos, pero si las vemos con detenimiento, y lo pongo así para que lo observen, parece que está como con una punta a la altura de la cintura, que son los genitales, parece como si estuviera atravesado. Claro. Eso es lo que están sintiendo cuando viven este tipo de hechos. Y que la manera de decirlo no me va a decir, es que sentí terrible, pero sí me lo está dibujando. Claro. O sea, no sabe con palabras, pero su cuerpo aquí lo siente que le está causando un malestar muy grande. Se ve como si esto fuera una punta, como si fuera un cuchillo o algo, y como si fuera esto el mango, sin pies. Aquí algo está pasando, pero nosotros como adultos tenemos que tener esa capacidad de ver, de acercarnos, de comunicarnos, de darles la confianza a los niños, que esto sería parte de los tips que tenemos que hacer para evitar esto. Es eso, observar, atender, estar al pendiente de ellos, diálogo, comunicación. Crear ese vínculo para que el niño tenga esa confianza de poder expresar, oye, no me gusta cómo fulanito, perenganito, el abuelo, el papá, el tío, el primo, me está tocando, me está viendo, me está diciendo. O sea, que tengan esa confianza, ¿verdad? Eso se construye, ¿verdad? No agarras y lo compras en la tienda, ¿verdad? Así como que yo te traigo aquí tu muñequita de moda y ya con eso me tienes confianza. Te doy la receta, ¿no? Para que lo lleves tal cual. Sí, desgraciadamente no. Ojalá que las hubiera. Ojalá hubiera eso, pero desgraciadamente no lo hay. Ahorita que dices eso, recuerdo de una niña que tenía 2 añitos y el tío la cargaba, pero se frotaba a la hora de cargarla, frotaba la mano con sus glúteos, con sus pompis. Y cuando la frotaba la niña decía, no me gusta. Y le decía a la mamá, 2 años. Fíjate. Y le decía a la mamá, no me gusta que mi tío me cargue porque me toca de acá. La niña señalaba, esa niña lo pudo expresar. Pero ¿cuántos niños no tienen? ¿Y fue creída? Desgraciadamente no. Volvemos al comienzo. Número 1, creerle a los niños. Los niños no mienten respecto a esto. Podrá haber a un niño que alguien perverso de 2 años, el niño, y entonces viene algo perverso y te voy a aconsejar y vas a decir, no, ellos expresan lo que sienten. No pueden inventar algo así porque no lo entienden. Sí. Para empezar, no entienden lo que les está pasando y cómo van a inventar algo que no entienden. Los niños van a decir, me acuerdo que otro niño, entre niños menores de 12 años, se tocaban. Y el de 7 decía, es que todos nos tocábamos. Y dice, y cuando a mí me metían su pilín, a mí me dolía, pero como todos se reían, yo también me reía. Fíjate, un punto bien importante que estás tocando. Normalizamos. Es normal que haya este tipo de juegos o de chistes o de usos y costumbres, porque también en las comunidades, sobre todo pues más rurales, hay mucho esto de uso y costumbre, ¿no? Es permitido, es incluso hasta bien visto. Desgraciadamente tolerado. Entonces yo te quiero preguntar, porque yo tengo una cierta conclusión, pero no soy experta. He estudiado en niños mexicanos de hoy, pero también del ayer, porque al final del día estamos hablando de lo mismo. Españoles, africanos, sudamericanos, o sea, de todas las nacionalidades, todas las etnias, todas las culturas, todos los estratos socioeconómicos, y al final veo que los daños son casi los mismos. Cuando tenemos una educación, una idiosincrasia, todo muy diferente. Entonces, el abuso sexual infantil, la violencia sexual infantil, es lo mismo para todos. Entonces, no podemos justificar, normalizar, pensar que no pasa nada. Si están agrediendo sexualmente a un niño o a una niña, va a haber consecuencias. No sé de qué tipo, porque yo creo que también intervienen algunos factores, ¿no? Pero no es algo como un hecho de que no pasó nada. Ya olvídalo. El tiempo lo borra todo. ¿Saben? Estás exagerando, no fue Esta para es tanto. una reacción para no enfrentar algo que nos duele. Es una reacción
para protegernos. A todas las mujeres les pasa. He escuchado a abuela que le dice a la hija le dice a la nieta, y así se van por generaciones. Eso le pasa a todas las mujeres. Y eso jamás va a ser normal. Jamás lo podemos ni tolerar ni permitir. Jamás, jamás, porque eso tiene un nombre y es violencia. Y es violencia sexual, y la violencia no puede, jamás va a ser normal, jamás, jamás. Ahorita que decías de los dibujos, recuerdo que cuando hice este estudio, investigué de otros países, y entre ellos Suiza. Jamás imaginé que un país desarrollado, un país con un nivel cultural, un nivel económico tan alto, tan cultural, tan todo, tuvieran violencia sexual. Y encontré un librito con dibujos, algunos parecidos tan similares, tan distintos parecidos, pero tan iguales, ¿verdad? A ver, ya nos hiciste una definición bien importante, porque como pensamos que violencia es nada más que te pego y es a la fuerza, y no, violencia es dañarte hasta diciéndote que te quiero mucho, porque de eso está disfrazado la violencia hacia los niños. O sea, muy rara vez esto va a haber dices, no, te pego porque te quiero. Sí. Es con amor, disfrazado y falso, por supuesto, eso no es amor, ¿no? Pero los niños, ¿qué ocurre? Por ejemplo, cuando es la violencia, normalmente son gente que los niños conocen, quieren y hasta respetan. Entonces, están como que siendo los favoritos, siendo los consentidos, por algún momento, porque después ya viene otra fase donde incluso hasta los amenazan y los maltratan, ya con golpes físicos y agresión física, ¿no? Pero de principio comienza como un acto donde tú eres mi consentido, tú eres mi predilecto, tú eres mi favorito. Entonces el niño, y además si está vulnerable, regresamos a la palabra, necesita ese afecto, porque todos necesitamos ese cariño para crecer, para desarrollarnos, esa atención incluso, ¿no? Entonces el niño y la niña pues va cayendo en la trampa del falso amor. Y entonces, como tal no hubo una violencia, porque eso es lo que pensamos la mayor parte de la sociedad, que violencia es porque te voy a jalar de los cabellos, te voy a arrastrar, te voy a meter a un llano, en eso pensamos, ¿no? Y que va a ser solamente una vez. Entonces, cuando hablamos de violencia, entender esta diferencia que significa daño, nos da una connotación muy particular, porque ahí entendemos más. O sea, te están haciendo un daño disfrazado pues de atención, de cariño, de regalos, de que te pongo, no sé, a lo mejor te cuento cuentos, a lo mejor, cosa que nadie más hace de tu entorno de adultos, ¿no? Entonces, ahí es donde caemos a veces en confusión. Yo creo que pudiera ser una de las causas, porque pensamos en violencia y pensamos en una agresión física donde te voy a someter a... puede ser con niños, niñas, adolescentes o adultos. Claro. Esto que estás diciendo, yo creo que es importante entenderlo y tenerlo claro. Entenderlo, sí. Porque en algunos casos los niños y las niñas piensan que sí fue un juego, ¿no? Y que desgraciadamente a algunos sí les gustaba jugar a eso, como el niño que te decía de 7 años. Pues es que todos se reían y pues yo me reía, me dolía, pero todos no estaban riendo. Sí. La inocencia del niño en donde no entendía hasta dónde llegaba esto, ¿no? Que su intimidad, que esto era... Su dignidad, que es él el que tiene el derecho de decir sí o no, pero ahí no le dieron la alternativa. Claro. Pero eso, en ese momento, un niño de 7 años no lo va a entender. Es importante, por eso es muy importante que los menores de 12 años, es difícil que entiendan esto, es difícil que digan no. Y esto que decíamos, qué fácil es decir no, sí. Pero cuando no lo entiendes, ¿cómo vas a decir no si no lo entiendes? Y además, si nadie nunca te respetó, nunca, cuando las pocas veces que llegas a decir que no, te invalidaron, no seas una niña díscola. Saluda al abuelo, besa al abuelo. O por las amenazas. O en algunos casos la seducción. Esto que dices, seducción. Van poco a poco, y eso es parte de la seducción, van siendo un tipo de caricias que están entre me gustan y no me gustan, entre necesito el afecto y no quiero ese tipo de afecto. Pero es esa lucha en donde los niños y niñas menores de 12 años no entienden bien qué está pasando. O sea, me siento incómodo, me siento mal, pero también quiero el abrazo. Ahorita que te estoy diciendo esto, recuerdo una niña de 11 años. 11 años, y esta niña, su mamá trabajaba y la dejaba sola. En las mañanas la señora se iba a trabajar y la dejaba. Y se quedaba ahí a hacer el quehacer de la casa, y ella iba en la tarde a la escuela.
pero había un señor ahí en la casa, un señor de 35 años. Y la niña decía que la mamá nunca la abrazaba, nunca le decía te quiero, hija, algo, no había afecto, porque la mamá con los problemas económicos, que estaba sola, no tenía el papá, no la apoyaban, tenía que sacar a los demás hermanitos, eran 4 hermanitos, en fin. Y la niña decía que siempre buscaba la caricia, buscaba el cariño y todo. Y este señor de 35 años, la esposa también se iba a trabajar, se quedaba solo el señor, le empezó a dar el cariño, el afecto que ella decía que necesitaba, la atención, le escuchaba, había diálogo y se pseudo enamoró del señor. Se embaraza a los 11 años con 10 meses. Denuncia, la mamá se da cuenta a los 11 años, 11 meses. Y la niña decía que era el amor de su vida porque era la única persona que le había dado que le había hecho caso en su vida, claro. La niña embarazada y un amor por el tipo que... Pero entendamos que este amor no significaba una connotación sexual, era una connotación de ternura, de que me hicieron caso, de que alguien me vio, de que alguien me prestó atención. O sea, es muy diferente porque hay veces el concepto que tenía la niña es este. Sin embargo, quien acariciaba a la niña era otro. Un agresor sexual, porque la niña no tenía la capacidad de entender que eso era violencia sexual. Claro. El tipo la violentó sexualmente. Sin embargo, ella buscaba el afecto y decía, es que sí, no me gustaba que me penetrara, pero me daba el cariño que yo necesitaba, platicaba conmigo, se interesaba por lo que a mí me gustaba, me escuchaba. Eso es lo que te tendríamos que dar a los niños. Por eso es que va tan de la mano con negligencia, porque eso, desgraciadamente, a veces... Una cosa lleva a la otra. No lo damos. Entonces es la negligencia, nos falta dar ese afecto, ese cariño, esa comunicación. Sí sabemos que pueden haber muchos problemas en la vida de los adultos, como comentabas de esta mamá, pero aún con todos esos problemas tenemos que encontrar un espacio, aunque sea pequeño, para decirle a tu hijo, a tu hija, eres importante, te quiero, te amo, te abrazo, te veo, me intereso por ti. Aquí, esto que estás diciendo del espacio, busquemos la calidad. Exacto. No la cantidad. Podríamos decir, es que tengo que trabajar, sí. Y yo lo entiendo porque yo también soy madre, yo también trabajé. Tuve turnos de 24/48 en donde dejaba a mis hijos en la noche solos con el papá y cuando ves este tipo de casos te aterra, ay, no vaya a pasar algo, en fin. Sin embargo, es tan importante ver qué nos están expresando. El dibujo es una forma, miren, y ahorita lo abrí y vean. Sí, donde le abras se vas a encontrar aquí el lenguaje del silencio. Aquí el niño nos está expresando lo que está viendo. Los niños no van a dibujar un desnudo si no lo han visto, si no les ha impactado. Jamás van a dibujar un desnudo si no ha sido algo que les ha impresionado. Recuerden, el dibujo es algo que impresiona a nuestros sentidos, que nos impacta y eso es lo que expresamos. Aquí está. No tenemos que decir más porque aquí está. Y bueno, aquí no necesito decirles que esto fue violación porque se ve. Es más que evidente, sí, o sea, volvemos a ver, aunque no seas experta ni tengas todo el conocimiento ni toda la experiencia que tiene Regis, porque déjenme decirle que así le dicen sus amigas, Regis, es muy fácil que si volteamos a ver 2 segundos los dibujos de nuestros pequeños, vamos a encontrar tanta información sobre ellos que nos pueden dar pistas de su bienestar o de su malestar. Así es, y que la finalidad de esto, de esta conversación, es precisamente prevenir, es evitar que los niños puedan vivir esto. Las estadísticas suben día a día, pero suben porque nosotros no tenemos esa capacidad de estar al pendiente de ellos, porque no vemos, porque no escuchamos, porque no dialogamos. Y eso es importantísimo, y si queremos evitar, prevenir esto, tendremos que hacerlo. Claro, no hay de otra. Esa es la finalidad. O sea, no hay otra fórmula, porque no la hay. A ver, te voy a hacer una pregunta. Hay muchos programas de prevención, unos X, otros muy buenos, muy elaborados, pero aun cuando un niño tenga ese programa de prevención, ¿estará 100% seguro? ¿O siempre va a haber un depredador más hábil que los niños y los puede engañar? Aunque el niño ya sepa que eso no, que tiene derecho a decir que no, que su cuerpo es su tesoro, que toda esta información que se manejan en los programas, ¿no? Porque al final del día, si este niño tiene esta vulnerabilidad, esta necesidad de cariño, de afecto, de que alguien lo vea,
muy fácilmente alguien lo puede engañar. O ¿qué tú sabes? Porque Sí, sabes más que yo. desgraciadamente la vulnerabilidad, o sea, es más débil aquel niño que necesita afecto. Aunque tenga el programa, aunque tenga el taller, ya tuviste tus tantas y ya tienes ahí tú. O sea, no es, o sea, sí le estamos dando una herramienta, le estamos abriendo los ojos mucho más que a otros niños que nunca les informó nadie. Pero al final del día, la responsabilidad es de nosotros los adultos de cuidar a estos pequeñitos. Y la mejor arma que podemos tener es la comunicación. Exacto. Si tenemos una adecuada comunicación con los niños, niñas y adolescentes, vamos a tener ahora sí la mejor arma para cualquier situación. Hablamos de violencia sexual, pero desgraciadamente los niños, las niñas, los adolescentes viven otro tipo de violencia. Claro. Muchas violencias. De muchos tipos y en todos los entornos a que el niño tiene que estar. Entonces, si tenemos ese diálogo, esa comunicación, les damos la confianza, la posibilidad de que platiquen con nosotros, vamos a tener ahora sí un aliado. Cuando los niños saben que nosotros podemos como adultos a lo mejor corregirlos, llamarles la atención por alguna situación que no es adecuada, por alguna situación que consideramos que no es lo correcto, que no es el camino adecuado, el diálogo es la mejor arma. Por otro lado también que sepan, que entiendan desde pequeñitos que aunque les digamos o los corregimos o les marcamos normas o tenemos disciplina en la casa, el cariño, el afecto, la confianza, toda la vida lo van a tener. Yo te podré corregir porque a lo mejor le pegaste a uno de tus compañeritos, porque te llamaron la atención, porque no hiciste la tarea, por una serie de situaciones, pero el cariño que te tengo será incondicional. Incondicional. No es regateable ni es como la bolsa de valores. Ni sube ni baja. Podremos estar enojados porque pasó, pero dejarte de querer, nunca. Siempre va a ser. Eso, si lo dejamos claro en el niño, si el niño lo siente, niño y niña, los adolescentes, si los niños lo viven, van a saber que si cometen alguna travesura, si hacen algo que es indebido, van a tener a lo mejor una consecuencia, como todo. Sin embargo, va a haber la confianza de apoyo en los padres, en la madre, en los abuelos, en cualquier persona que independientemente de la reprimenda o de la consecuencia por sus actos, tienen el apoyo incondicional y el cariño, que eso, como lo acabas de decir, no se va a cambiar, no es negociable. El cariño va a ser incondicional. Si esto lo Otra gran clave, amor incondicional hacia los hijos. Si esto lo sienten los niños, van a tener, y niñas, adolescentes también, van a tener la posibilidad de abrir esa Ese es un blindaje. Esos serían los escudos. Los escudos. Esos serían las herramientas. Esa sería la mejor forma de proteger a los niños. Si los queremos proteger, es eso. Es enseñarles a los niños a enfrentar los problemas. Recuerdo una persona que decía en la televisión, yo desde pequeñitos prohibido entrar a la cocina a mis hijos, prohibido. Eso no les estamos dando herramientas, les estamos negando una posibilidad. Aquí lo que se trata es enseñarlos a que en la cocina hay peligros, hay situaciones que pueden ocasionar accidentes y enseñarles, mira, un cuchillo te puedes cortar, te va a doler, etc. O sea, pensamos que los niños no entienden. No, sí. Estamos subestimando las capacidades de nuestros niños. Así es. Hasta un pequeñito es capaz, o sea, esto es peligroso que entres a la cocina porque justamente está la estufa y te puedes quemar. Dándole las razones, los niños entienden. Claro, claro. Y sí. Por ejemplo, si estamos sirviendo agua, a lo mejor no es en las hornillas de enfrente, a lo mejor en las de atrás, si vamos a freír de la misma manera. Pero nada más es porque lo digo yo, está prohibido. Sí, no es negarles las posibilidades, es ampliarles las posibilidades, pero sí tener precaución. Y comento esto que pudiera ser trivial, así como que dices, bueno, ¿y eso qué? Es con todo. Pero así podríamos proteger a nuestros niños de este tipo de depredadores, de este tipo de gente que realmente busca dañar, que busca lastimar, que traiciona la confianza. Exactamente, estás definiendo a un pederasta, ¿verdad? A ver, ¿qué más es un pederasta? Porque ahí está el detalle, que el perfil del pederasta no es el típico viejo del costal que está así con muy mala pinta y que me da desconfianza nada más de verlo. No, es al contrario, es la persona que va a ser más carismático, más bueno del mundo, del que nadie va a sospechar.
háblanos de este perfil, porque justamente por eso es tan fácil engañar a los niños, pero también a la sociedad en general. Que desgraciadamente es una persona que tiene acceso a los niños, niñas y adolescentes. Que desgraciadamente es una persona a la que se le tiene confianza, se le tiene cariño. Es una persona aparentemente confiable. Eso son las armas que tiene para agredir, para violentar. Y esto, en el caso de los niños, cuando viven esto, viven la traición, porque en algunos momentos dicen los niños y las niñas, es que yo no quiero que se vaya a la cárcel, pero no me gustó lo que me hizo. Ahí está la traición. Uno de los estudiosos de la violencia sexual infantil es David Finkelhorn, y él habla precisamente de esto, de que se da la traición. El niño se siente traicionado porque es una persona en la que confiaba, porque es una persona que le tiene afecto, y que lo dañó, lo traicionó, le dijo un juego que no era un juego, le hizo daño, lo lastimó, no nada más físicamente, que desgraciadamente se dan cosas tremendos, algunos hasta el hospital tienen que Claro, sí. También. Pero esa es la violencia extrema. Pero, a ver, dime, lo normal, no sé si tengas algún porcentaje, o sea, lo que yo he visto, a lo mejor estoy en un dato erróneo, no hay esa violencia donde realmente hay una huella física tan visible. A ver, aquí no es normal la violencia. No es normal. Pero Normal. pero exactamente, si nos vamos con la finta de que voy a encontrar, porque yo leía en algún libro, no, si ves las pantaletas, pues rasgadas, si ves el pantaleta con sangre, si ves, o sea, ya son muy grandes los síntomas de violencia física. Aquí estamos hablando de que incluso con que solo te toquen, ya estás ejerciendo violencia sexual hacia el niño, a la niña. Y entonces no va a haber ningún rastro físico que tú como adulto puedas detectar. Pero el daño ya está hecho. Entonces, yo no sé si va por igual la persona que agrede y deja esta sintomatología o este rastro físico en el cuerpo del pequeñito, o es más la parte donde no va a haber rastro físico. Vas a ver exactamente si ya no duermes, si ya no comes, si llora, si las calificaciones, si el peso, si la tristeza, o sea, muchos síntomas y los dibujos. Vas a ver este lenguaje, pero físicamente realmente no hay signos. No hay evidencia. Esto que dices es quizá lo peor, ¿no? Que lo físico se cura. Sí, claro. Lo físico en algún momento va a cicatrizar, en algún momento va a sanar. Lo emocional, lo psicológico, esta parte moral que llama, no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil superar una culpa. No es tan fácil superar esa traición. No es tan fácil, algo que también parte de lo que viven los niños es una sexualidad traumatizada. ¿Qué es esto de la sexualidad traumatizada? Cuando hay caricias que sí me gustaron, que sí quisieron, pero que también me dolieron. Que no quiero que me lo vuelvan a hacer. Ese choque, eso es una sexualidad traumatizada, que estás viviendo algo que no corresponde a la edad, en donde no hay la capacidad de poderlo entender, de poderlo manejar. ¿Cómo enfrento algo que sí quiero y no quiero? Y que me siento culpable, me siento con rabia, me siento con coraje, me siento con tristeza, pero además me siento una persona mala, una persona sucia, exactamente, sucia, porque fue el papá, porque fue el tío, porque fue el primo, porque fue el hermano. Y porque tu cuerpo de cierta manera respondió. Eso es lo que tendríamos que entender, que nuestro cuerpo si yo me pellizco va a responder. Siente. Que una caricia, hay una respuesta física y mental. Si yo me como un pastel quemado, igual voy a salivar a que si me como el manjar más delicioso del mundo, porque mi cuerpo reacciona a este acto de comer. Igual ocurre con... Y que cuando hay una caricia el cuerpo va a reaccionar, y mucho más cuando yo no entiendo. Claro. Cuando no entiendo, como el chiquito que les digo, todos se reían, me dolía. O sea, decía no, pero se reían, entonces sí. Eso no es, esa confusión, eso es lo que se causa incluso a lo mejor más daño que... Así es, porque cuando voy a entender hasta dónde yo participé, toleré. ¿Dónde es mi responsabilidad y dónde no? Y además, cuando ya el niño se empieza a negar, porque llega un momento que ya el niño no quiere, es que tú qué hiciste, a ti te gustó,
Entonces todavía lo carga el depredador con muchísima más culpa. Entonces, por eso es tan complicado atenderlo. Hemos participado en varios foros, ustedes ya los han visto, donde hablamos de que las puntas del iceberg en la sociedad, sobre todo con los jóvenes y también con los adultos, estamos viendo mucha violencia, estamos viendo mucha anorexia, mucha obesidad, muchos ataques de ansiedad, mucha depresión, muchos trastornos de diferentes índoles en cuanto a la salud mental, o sea, muchas cosas, pero lo estamos tratando por aislado. Yo no digo que todo sea abuso sexual o violencia sexual, pero probablemente tenga mucho que ver todos estos puntos o estos foquitos que se están prendiendo como síntomas aislados en una raíz profunda, pero que no sabemos entender ni leer. Entonces, la persona lo está manifestando porque por ahí tenemos dos grandes, Alice Miller que dice, el cuerpo nunca miente, y otro que es Van der Kolk que dice, el cuerpo lleva la cuenta, lo que tu cerebro, tu mente, tu psique no quiere ver, pero tu cuerpo lo está manifestando, tu mano a la hora de dibujar lo está hablando. Entonces, no entender todos estos lenguajes nos lleva a un problema muchísimo mayor, no solamente como persona que deberíamos romper el silencio por sanación propia, sino como sociedad para darles estas redes de apoyo, esta solidaridad, esta empatía, esta compasión para bien atender. Porque evidentemente, y me voy regresando un poquito al principio que hablabas, de que para poder llegar a esta sanación de la violencia sexual, tiene que haber un equipo multidisciplinario. ¿Sí? O sea, no es suficiente con un psicólogo, no es suficiente con un psiquiatra, no es suficiente con un neurólogo, no es, o sea, incluso hay veces que se necesitan de otras ramas, ¿no? Así. Y nadie va a tener una fórmula exacta. O sea, vamos a repetir la fórmula A con todos ellos. No, probablemente o él va a necesitar una cosa y él va a necesitar otra, o la señorita otra, y así nos vamos, ¿no? Entonces, tener esta concepción como sociedad, porque este programa entiendo que va mucho para los comunes y corrientes como yo, que no somos especialistas. Entonces, nosotros podemos hacer algo, claro, a partir de que estamos desde el otro lado, porque obviamente sí están ustedes los especialistas. ¡Qué maravilla! Qué maravilla, además que sí haya gente realmente preparada y realmente con corazón, como yo decía al inicio de esta plática, como Regis. Pero también están todos los demás, repito, como yo, que pudiéramos hacer algo. Y te comento el caso más cercano que yo ahorita tengo. Tú lo viste a Anthony Venegas en el Senado, que se llevó el foro de violencia sexual infantil, ¿no? Que platicó su caso de que un sacerdote lo abusó. Ahí te quiero hacer dos preguntas porque me llamó mucho la atención que dices que el código habla de los niños de 12 para abajo. ¿Qué ocurre de los de 12 para arriba? El código, o sea, las leyes me queda claro que no entienden muchas cosas, ¿sí? Sí me queda muy claro. Estamos con unos baches y con una carencia total para poder solucionar este problema. Tanto para la prevención, la atención, la sanación, la erradicación, que tenemos muchos baches, ¿sí? Entonces, a él lo empezaron a abusar a los 14 años. O sea, pensamos que a lo mejor ya sabía más y sin embargo igual lo abusaron durante 3 años. Pero resulta que llega una persona, amiga de un amigo, mamá de un amigo, perdón, y ella se da cuenta que su hijo ya le causa mucho miedo, mucho terror, y dice, veo la cara de mi hijo y le pregunto qué pasa, porque iba con el sacerdote. Y es cuando él, como había confianza, le empieza a contar, ¿y qué más? Y es como llegan a este joven, y entonces ella le va y le pregunta, y se comienza todo un proceso de, número uno, se para el abuso, pero a ella se le viene encima el mundo, la amenazan de muerte. No era nadie de este joven, ¿sí? Era como digo yo, un común y corriente desde el otro lado del dolor, ¿no? Pero sin embargo hizo la diferencia, tanto para su hijo como para este chico en particular y para otros tantos que estaban en tiempo real sufriendo lo mismo que eran muchísimos monaguillos que estaban dentro del privilegio de estar cerca del sacerdote. Era como el santo del pueblo, haz de cuenta, me platicaba esta persona. Entonces, ¿qué ocurre, número uno, con las personas que son mayores de 12 años? ¿Sufren o no sufren violencia sexual? Claro que sí, claro, desgraciadamente. Y también los engañan igual y también les vamos con la misma definición que son seres vulnerables por alguna situación. Aquí nada más que es diferente. A ver, platícame porque para entenderlo, ¿no? Esto que dices, por ejemplo, este chico de 14 años que es agredido, aquí estamos en una etapa de despertar a la sexualidad. Y de ahí se agarró. Los ponía a ver pornografía, entonces obviamente su cuerpo crea un ambiente muy propicio y ahí comienza la siguiente etapa.
Eso es parte de una seducción, que el agresor, en este caso serial, es agresor serial, otro término bien importante. ¿Cuántos niños atacará, en promedio un pederasta en su vida? Un promedio. No es uno, no son dos. También de ahí es la importancia de romper el silencio, porque vamos a salvar a otros niños que vienen. Un agresor, porque lo cambien de parroquia, no va a dejar de agredir. Si ponemos el nombre como hizo Antonio Aquí Venegas, hay algo también importante. Una persona que agrede una vez tiene una alta probabilidad de volverlo a hacer. Exacto. Eso es el riesgo, que si hay una agresión, ¿cuántas más vamos a esperar para hacer algo? Esa sería la pregunta. Sí. Como sociedad, ¿qué tanto más queremos? ¿Qué lugar Claro, necesitamos? abrir los ojos, por favor. ¿Qué lugar necesitamos para hacer algo? Es entender que con una vez se sigue. Entonces una vez no es que fue una y una no es ninguna, no. Aquí una sí es muy significativa, y de esa una depende que si se hace algo, se frene, se pare, se determine, y esto de la normalización se frene o se siga. Desgraciadamente es muy frecuente que cuando hay agresión sexual, violencia sexual a niños, es muy frecuente que no sea un solo niño, es muy frecuente que son varios. Exacto. Lo mismo ocurre en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de la familia, en el ámbito escolar, en el ámbito deportivo. Así es. Y volviendo a los niños mayores de 12 años, lo viven igual que lo podría vivir una persona que será. Ahorita se me viene a la mente un caso de una persona, un señor, 35 años. Medía 1,90, fornido. O sea, lo agredió una persona bajita, un profesionista. No digo la profesión porque aquí no vamos a estigmatizar a nadie. No tiene caso de estigmatizar, pero era bajito. Y lo agredió, lo empezó a tocar y él se quedó así como, ¿qué te pasa? En ese momento no entendía que un tipo bajito, cuando él estaba alto... Rompe todos tus paradigmas, te dejan en shock. Lo dejó en shock, exactamente, no entendió cómo, ¿no? O sea, lo que menos esperaba es que lo tocara. Eso era lo que menos esperaba. Sin embargo, lo vivió como violencia, igual que lo vive un pequeñito de 13 años, de 12, de 5, en fin. Igual, la violencia sexual es violencia. Claro. Independientemente de la edad. Y me decía, es que yo cuando fui a denunciar pensaban que yo era el agresor. Claro. Y tenías todo tu cuerpo, tu tamaño, tu edad. Y se burlaban de mí. Se burlaban de mí porque no creían que yo, con la estatura que tengo, siendo un señor, siendo ya una persona adulta, fuera esta situación. Ahora sí, imagínate un niño, un adolescente que todavía tiene menos herramientas, incluso menos tamaño físicamente, como para que se dé este tipo de hechos. Así es. Entonces lo vive un niño mayor de 12 años igual que cualquier otro. Las consecuencias, desgraciadamente, pueden variar dependiendo de la forma, si hubo seducción, si fue una vez, si fueron varias. Algunos de los dibujos que están aquí son de niños que vivieron la violencia sexual por años. Y esto va a dejar una estigmatización, que es otro, como si fuera un tatuaje, que la gente cuando vive violencia sexual siente como si fuera un tatuaje. Yo recuerdo de alguna persona que me decía, es que en el metro me tocaron, me acariciaron y todo, y yo sentía aquí que si traía una... En la frente traía aquí, esta fue abusada. Sí, claro. Dice, yo sentía que traía el letrero, que lo traía aquí colgando, porque hay esta es la estigmatización, como si te pusieran un sello. Letra escarlata. Como un tatuaje que no se te va a borrar tan fácil, como un tatuaje que ya te dejó marcada para toda la vida. Desgraciadamente así se vive la violencia sexual, independientemente. De ahí la importancia de tener especialistas, porque justamente ya quedas pie para lo siguiente. Retomando nuevamente la entrevista que hicimos con Antonio Venegas, yo le preguntaba, ¿cómo era tu vida antes? Todos los días yo quería morir. Y cuando ya empezó su proceso de sanación, le costó muchos años. Dice que tuvo 10 años completamente oscuros y de autosabotaje, pero de repente ya decide empezar su sanación. Entonces ya empieza a ir a terapeutas, empieza a hacer una serie de recursos, aplicarse, invertir en su vida.
Y ahora dice que lo que él quiere hacer todos los días es vivir porque tiene mucho proyecto de vida, tiene muchas cosas que hacer. Entonces le pregunto, oye, entonces antes podríamos decir que tu vida giraba completamente en torno a las vivencias terribles que te hicieron vivir de pequeño. Sí, mi vida solo giraba en torno. Yo era una víctima, y porque era víctima yo me estaba muriendo. Pero ahora dice, es un acontecimiento que ocurrió muy triste, no lo voy a borrar nunca, no lo puedo olvidar, pero hay otras muchas cosas más que conforman mi vida. ¿Eso es sanar? Sí, definitivamente. Cuando puedes hablar del hecho sin que te truene, sin que te derrumbe, sin que te lastime y llores. Cuando lo puedes hablar y puedes hacer algo más allá de lo que te pasó. Ahí sí podríamos decir que ya lo superaste. O que estás en ese proceso de superación, porque esto tarda muchos años. En algunos casos, algunos es más breve, dependiendo de la persona. Sí. ¿De qué depende? De la forma de cómo enfrentas los problemas. Pero otro punto que quiero llegar, y es una de las cosas que más me interesa, mira, yo tengo la sensación, y si no, tú tienes muchos años trabajando, ¿cuántas décadas llevas? ¿Como más de 30? ¿Cuántos llevas? Sí, desde el 89 a la fecha. Y además trabajando particularmente en el tema, en instituciones, ya no les digo, ya les voy a dejar en la cajita de comentarios en el video bastante del currículum de Regis, pero has trabajado tanto en dependencias gubernamentales como privadas, tienes mucha experiencia, has trabajado con niños, has trabajado con adultos, o sea, en todos los ámbitos, o sea, eres una especialista realmente. Sin embargo, como nos pasó a nosotros, como comentaba al principio, piensas que cualquiera, porque sea psicólogo, ya tiene la capacidad de atender lo que es la violencia sexual. Y hemos llegado a la conclusión de que no. De hecho, hay un libro que se llama Coraje de Sanar, y van comentando muchos testimonios, y yo creo que un 50, un 60% de los testimonios hablan de que les fue terriblemente mal en la terapia, e incluso las volvieron a abusar, incluso a violentar sexualmente, abusar incluso en su confianza, porque cuando tú vas con un especialista, pues estás poniendo tu vida en sus manos, estás creyendo que sabe más que tú y que te va a dar las alternativas para que tú puedas recorrer cierto camino. Y cuando el especialista no tiene ni interés, ni empatía, ni compasión, o sea, yo leía hace rato el testimonio de una chica que ni siquiera te mira a los ojos, está aquí, ¿y por qué no estoy? ¿Por qué no estoy? O sea, ¿cómo vas a poder hacer una conexión para poder abrir ese dolor tan grande, ¿no? Entonces, ¿puede un psicólogo cualquiera atender el abuso sexual infantil? Porque yo he visto que psicólogos industriales, que entiendo que son para recursos humanos, o sea, no, o sea, pero a lo mejor yo estoy en un error. Platícanos tú, porque eso me preocupa mucho, que la gente, mira, incluso hasta por la mercadotecnia que tú manejes, ¿no? Cuando este caso que comento, pues no sabíamos nada, nos fuimos a buscar el internet, porque ya nos tocó el lado del internet, y cómo se tomó la decisión, pues llegó a la conclusión de que manejó muy bien su mercadotecnia. Entonces nos convenció con un mensaje y pensamos que estábamos en un lugar óptimo. Cuando llegamos, nada que ver. Y luego con una segunda terapeuta, lo mismo, nada que ver. Y así, un recorrido muy duro donde, y voy a usar una palabra que hasta la apunté, y me vas a decir si funciona. No, ahora te digo la palabra para no salirnos de tema, ¿sí? Creo que le causaron más daño las mismas especialistas, que incluso a lo mejor se no hubieran ido a ver a nadie. Entonces, ¿quiénes son las personas capacitadas? O cómo saber, cómo elegir, por decirlo de otra manera, a un psicólogo que me pueda dar las alternativas, porque esto no es un traje que se compre por serie en una tienda, ¿no? Es como un traje a la medida, es como algo muy especial, o sea, no funciona lo mismo para todos. Así es. Y hay quien necesita una terapia de este tipo y hay quien necesita la otra, y o sea, es como encontrar, y ahí tiene mucho que ver la inteligencia, la preparación, la compasión, la sensibilidad, la empatía, para que tú como especialista le des ese acompañamiento a tu paciente, porque al final ese paciente está confiando en ti. Así es. Te está entregando su vida para que hagas lo que quieras con ella, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos darle, ya que estamos hablando de palabras claves, tips, cómo podemos elegir un buen terapeuta, un buen especialista? Es una pregunta bien difícil porque tampoco hay una receta, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos escuchar nuestro corazón de que esto va bien o esto va mal? Mira, aunque tenga por acá todos los títulos maravillosos pegados, y que al final del día los títulos nobiliarios no hacen a los humanos. Exacto, exacto.
Podemos tener toda una trayectoria, pero sí a veces nos falta la habilidad, ¿no? Podemos tener la teoría, pero esa habilidad se va adquiriendo y con el tiempo y esta parte humana. Creo que esa es una de las claves, la parte humana, que nos olvidamos de que somos seres humanos que sentimos, que nos duele. Y a veces vemos a las personas como el cliente, ¿no? Claro. ¿Cuánto dinero voy a obtener? Y si alargo más la terapia, ¿cuánto más me va Pero tu vida me vale un cacahuate como tal. ¿Me interesa? O sea, nos tocó a nosotros una terapeuta que ponía a contestar para su maestría o su doctorado, no me acuerdo que se estaba especializando, al paciente en sus 50 minutos. Y aún así le cobraba. Esa es terapia, eso es abuso. ¿No es abuso? Pues sí, mira, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo elegir a un terapeuta? Bueno, primero, un terapeuta, desde el primer contacto, sentir la confianza, sentir ese clic de que sí me está ayudando, de que sí es una persona que me puede dar solución a lo que yo que sí me está atendiendo, que sí le estoy importando. Desde la primera sesión se da esto. Si desde la primera sesión no lo siento, no me convence, no es lo que yo estoy buscando, pudiera ser que desde la primera sesión decir, pues no es la persona adecuada. Como lo dices, hay una gran variedad de teorías, hay una gran variedad de especialidades, pero sí también checar que sea un psicoterapeuta. Un psicoterapeuta que es un psicólogo. Sí tengo derecho a preguntarle sus credenciales a mi terapeuta. Claro, no, y además es obligación. Sí, es obligación. Y si mi terapeuta se molesta porque le estoy cuestionando su trayectoria personal. Actualmente es una obligación tener el título y tener el último grado de estudios. Si no tienes el título, por lo menos el último grado de estudios. El psicoterapeuta es un psicólogo que va a hacer una maestría, por lo regular es maestría, o pudiera ser en algún caso especialidad, o sea, un posgrado, maestría por lo regular, en psicoterapia. Entonces, si tiene por lo menos una trayectoria y ves que tiene la licenciatura o tiene un posgrado, una maestría, dices, bueno, un cimiento. Por lo menos si tiene la teoría, ¿no? Sí, por lo menos tiene los estudios. O sea, lo ideal sería un psicoterapeuta, no nada más un psicólogo, porque el psicólogo es a nivel de licenciatura. Lo ideal sería un psicoterapeuta. En diferentes ramas, porque hay muchas teorías, hay muchos enfoques, hay muchas formas de ver al ser humano, pero ahí podría ser. Las teorías que se recomiendan, que son más prácticas, más rápidas, pues se habla que es la cognitivo-conductual, la que maneja la mente, cognitivo, mente, y conductual, las conductas, precisamente como lo dice su nombre. Entonces, este tipo de terapias son más rápidas, son más efectivas para este tipo de casos porque se manejan las conductas, se maneja el pensamiento. Por ejemplo, en mi caso yo manejo la terapia racional emotiva. Maneja pensamiento, maneja conductas y maneja emociones. Muy completo. Sí, yo siento que es completo, sin embargo, bueno, hay diversidad, ahora sí, para todos los gustos y hay para todas las personas. Gran carta. Sí, entonces, eso sería pues que sea un profesional. Y también que sienta desde la primera sesión algo. Ahora, pudiera ser que en la primera sesión a veces llevamos con una carga emocional tan tremenda que no nos damos cuenta si sí o si no. Pues no sé si sí o si no. A lo mejor todavía tengo duda en la primera sesión. Una segunda podría ser para definir si realmente me está dando lo que yo busco, si me siento, por ejemplo, una persona cuando vive esta situación se tiene que sentir escuchada. Claro. Si me siento escuchada, esta persona, pues dices, hay algo de positivo, ¿no? Si siento que realmente entiende mi problema, que es parte de la empatía, un punto a favor. El sentir esa tranquilidad en la primera o segunda sesión, el sentirme ese confort, el sentir que me aclara las dudas, porque también llega uno con muchas dudas al consultorio, y que me vaya aclarando las dudas, eso también me va dando pauta. Una pauta de que estoy en buenas manos. De que puede ser la persona que yo adecuada. Exactamente. Si hubiera alguna duda hasta una tercera sesión, podría decir
si es esa persona la que quiero, si es la persona que me está dando alternativas, que estoy viendo resultados, y a veces los resultados se ven desde la primera sesión. Entonces, bueno, pues podría ser por ahí. O sea, que en 3 sesiones yo ya me podría dar cuenta. Ah, entonces, qué buen tip. O sea, no tengo que esperar que pasen 5 años, No, pues 10 años. O sea, es rápido. Así como el terapeuta va a ir formando, ¿qué será? ¿Una evaluación o cómo se llamará esto? Pues se hace un plan de trabajo, Un plan de se hace trabajo, una estrategia. claro. Y además Las primeras esto- sesiones. Esto se le comenta, ¿no? Vamos a trabajar así, así por esto, tienes esta situación, necesito canalizarte por esto y esto. Este otro punto también te lo vamos a tocar, ¿no? Porque hay una parte, yo no sé si lo podemos llamar inocencia, yo no sé si lo podemos llamar ignorancia, o incluso llamar soberbia profesional, de que yo soy aquí Juan Camanaico, yo soy la que te voy Y soy la persona que atender, tiene aquí y la- no entiendo la que respuesta, necesito ¿no? canalizar en ciertos momentos, porque quizá rebase. Me tocó un caso, a ver, ¿qué opinas? Un abuso sexual infantil, ya estaban las secuelas a lo máximo, la ansiedad al punto donde la persona ya casi se arrancaba la cara de que estaba muy mal tirada en la cama, ya no funcionaba en ningún área de su vida, la empieza a ver la psicóloga y llega al diagnóstico de contigo ya no hay nada que hacer. ¿Puede un psicólogo desahuciar? No, y además estos síntomas que tú estás diciendo pudieran ser síntomas de depresión. Sí, entonces, bueno, si no tengo yo la capacidad, las herramientas, la preparación, No lo que haces sea, equipo. Canalizas ahí, por Pues te digo, ejemplo. no sé si es ignorancia, ingenuidad o soberbia, ¿no? Sí, no sería nada profesional. Ni siquiera ético, ¿no? No es ético, no es profesional, exactamente. Ahí podría ser una valoración neurológica o psiquiátrica, no porque esté loco, no, sino porque le comentábamos al principio, hay una alteración biológica, neurológica, y eso necesita un tratamiento médico. Sí, porque esto es tan impactante que La violencia sexual trastoca todo. todas las áreas de tu Y biológicamente altera, entonces es necesario la atención Y médica. es como, yo lo digo en un término coloquial porque te digo, no soy no estás loco, estás herido. Lo que tú tienes no es síntoma de que estés loco, es síntoma de que está supurando tu herida, pero cuando se cura, se cierra, se limpia, cicatriza, no estás loco. Entonces, algunas personas que les he dicho así como que les obrara magia porque se viven como locos, como tengo trastorno disociativo, trastorno límite de la personalidad, trastorno de estrés postraumático, fobia social, depresión, ansiedad y no sé cuántas cosas más quedan, entonces literalmente pues ya estás de manicomio, ¿no? Y de hecho, por ahí hay una autora que dice que para algunas víctimas pues solo hay 2 caminos, manicomio o panteón, a chihuahuas, entonces perdón, o sea, eso yo no se lo compro y no, por eso estoy buscando testimonios de gente que sí sabe y sobre todo, repito, más allá de las credenciales, les repito, ya vamos aquí en el libro está bastante del currículum tiene una fundación que no les nombré, bueno, es una maravilla esta mujer, pero sobre todo, conozco una persona de carne y hueso con un problema terrible y la saco adelante. Mi amiga está haciendo vida hoy, eso es lo que importa. Que está haciendo vida. Pues le duele, sí le duele, yo no creo que nunca va a dejar de dolerle lo que le hicieron vivir. Pues no creo que nunca. Te tiene que doler. Porque no fue, quítame este lente y me lo pasas para acá. Pero en los demás ámbitos de su vida, la veo haciendo vida. Tiene un matrimonio, tiene hijos, está haciendo obras sociales, está haciendo muchas cosas que digo, tiene vida, eso es vida. Y ella fue la persona que la acompañó. Entonces, más allá de las credenciales, repito, por eso mi interés de que ella fuera la madrina de esta sección, porque su trabajo sí vale. No es simplemente que yo diga, soy la última Coca-Cola del desierto, porque muchos terapeutas sí se van por la vida. Soy la última Coca-Cola del desierto y mira, tengo ese título y tengo ese título y tengo ese título. Repito, yo cuando llegué aquí a la oficina de Regis, viendo este trabajo, yo nunca lo vi en otra oficina. Aquí lo estoy viendo, esto es trabajo, esto es experiencia, estos son vidas. Estos son vidas que pasaron por tus manos, por tu corazón, por tu expertise, por tu pues yo repito, por tu humanidad, ¿no? Y que seguramente se llevaron un muy buen resultado. Entonces, de ahí la importancia de esta entrevista. Bueno, entonces ya arrancando, porque ya hablé demasiado, de repente se me va
como dicen, la cabra, se me va por ahí el carrete porque me duele mucho. Me duele mucho cuando llega la gente. O sea, nosotros visibilizamos y rompemos el silencio como así nunca más. Pero invariablemente estamos en contacto de personas, tanto de las leyes como de la salud mental, como de la familia, como de la sociedad, que desacreditan, revictimizan y dejan sola a la persona. Y eso me parece muy cruel, porque efectivamente hay un depredador, un depredador serial, como dijiste tú, pero también hay, y ese término ya es mío, miserables encubridores. O sea, toda esta sociedad somos unos miserables encubridores porque no estamos dando este acompañamiento, esta comprensión, esta empatía a personas que vino un tsunami, no sé qué tragedia puede ser tan grande y fragmentó todas las áreas de tu vida, de tu ser, de tu psique. Entonces, ¿cómo no entenderlo? Así es. Aquí no nada más en el caso de niños y niñas, y también en adolescentes de edad, no nada más es la víctima, no nada más es la persona que vivió la violencia sexual, sino la familia, el entorno. Claro. Esto que estás diciendo, la comunidad, la sociedad, se ve afectada. No es una persona, somos muchos. O sea, yo digo, hay víctimas primarias, no sé si se exista, porque de repente me invento mis definiciones, ¿sí? Pero yo siento que cuando hay una cosa así, hay por supuesto la víctima primaria, que es a quien atacaron, pero hay víctimas secundarias, hay víctimas terceras, pudiera ser que incluso hasta más, o sea, es una onda expansiva de dolor que deja un depredador. Sí. Y trastoca la vida en muchos sentidos, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que entender, porque si generamos solidaridad y empatía, vamos a un punto. ¿Qué tan importantes son los aliados solidarios o las redes de apoyo? Ya hablamos de la parte terapéutica, la parte de los profesionales. ¿Qué tan importante es estas redes solidarias? Porque hubo una terapeuta también de estas que te comento y tampoco voy a decir los nombres. Bueno, a lo mejor algún te los dijo. Que le dijo a esta persona que siempre iba a pertenecer a esa familia depredadora, porque era absolutamente depredadora toda la familia, toda tóxica, toda la familia, desde violencia sexual hasta otro tipo de violencias terrible, pero que siempre iban a estar sus raíces ahí y que tenía que regresar ahí y que todos los demás no le servían en su vida. No, o sea, porque, por ejemplo, aquí el caso de Anthony Venegas fue una señora que no tenía su sangre. Y ahorita una cosa maravillosa que dijo en la entrevista, dijo Anthony, el trabajo que comenzó ella cuando yo tenía 17 años, ahora me toca a mí terminarlo cuando tengo 34. Y no era de su sangre. Sí. Era una metiche, por decirlo como le han dicho otros, ¿no? Mira, yo creo que lo más importante es que la gente quiera atenderse. Eso es lo primero. Si la gente se quiere atender... Tiene que tener esa conciencia de que tiene derecho a estar bien, que se lo merece. Claro, es un derecho. Es un derecho definitivamente a tener una buena salud física y mental. Claro. Es un derecho. Tengas la edad que tengas. Y te haya pasado lo que te haya pasado. Te haya pasado lo que te haya pasado. Cualquier tipo de violencia que hayas vivido o cualquier situación, tienes derecho a sentirte bien y a estar bien. Es un derecho. No es lo normal estar mal. Claro que no. Jamás va a ser lo normal, jamás. Pero sí es un trabajo en conjunto. Como es un recorrido, o sea, no es una gomita mágica o una pastillita que ¡pum! Se borró. De que si hay alternativas siempre las va a haber. Ahora sí ya lo único, como dice el dicho, lo único que no tiene solución es la muerte, ¿no? Pero fuera de ahí siempre va a haber una alternativa. Y pues lo digo después de 30 años de trabajar con violencia sexual, de todas edades, porque he atendido hasta casos de 70 años, desgraciadamente, con violencia. Así es esto. Y que son temas que a veces no se tocan, personas de la tercera edad que viven violencia sexual. Es un tema que muy pocas veces se habla, pero sí, también hay violencia a ese nivel. Y la gente, si quiere salir, si lucha, porque esto es una lucha día a día por estar bien. Es una decisión personal. Es una decisión. Es un esfuerzo de todo, es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Y estas redes que comentabas es un gran apoyo. Me decía una persona, y yo creo que lo definió muy bien, dice, yo me siento como si estuviera adentro de un hoyo. Y yo quisiera salir de ese hoyo y pido ayuda. Y va el psicólogo, va el psiquiatra, va la familia, va el novio, la pareja, y entre todos la jalamos, va a salir más rápido. Claro. Es así.
Esa es la mejor. Qué bonitos son los ejemplos tan sencillos porque lo entendemos todos. Así es, y esa es la idea, hacer estas redes de apoyo, porque en algún momento, como lo acabas de decir, siempre va a haber una persona que nos pueda apoyar, sea de la familia, sea conocida o a veces hasta desconocida. En cualquier momento va a haber una persona que nos pueda apoyar, definitivamente. Y tú sí estás en pro de las redes solidarias y las redes de apoyo. Lo he visto a través de los años, lo he visto, y ahorita que decías de la asociación, esta asociación se formó, es una asociación civil. A ver, di el nombre tú porque a mí se me traba la lengua y lo digo mal. Por favor, sí, qué bueno que lo es un tocas, nombre un poquito complicado. Es otra alternativa que con el trabajo de Regis y otras amigas o compañeras, psicólogas que tienen una trayectoria igual, la que menos tiene son 25 años de psicoterapia. O sea, a ver, dile el nombre porque te digo que se me lengua la trama. Bueno, es la asociación civil, se llama MUC, M-U-U-K de kilo. Todos lo vamos a dejar acá abajo. MUC es maya, significa fuerza, y Neki náhuatl significa combatir. Lo que buscamos darle a la gente es esa fuerza para salir adelante, para luchar, para superar el evento por el que vinieron y unir esfuerzos, unir afecto, unir cariño, unir profesionalismo, que la gente entienda y sepa que jamás va a estar sola, jamás, que basta que la gente pida apoyo para que lo tenga, que no somos los únicos, son muchos como tú, como cada quien con su granito de arena, ¿no? Que nos vamos sumando a esta tarea, y que la asociación se creó en el 2008 cuando yo me retiré de Procuraduría. En ese momento dije, tenemos que seguir trabajando en el tema, esto no puede, uno después de escuchar la violencia sexual, tantos casos, no te puedes ir a tu casa y decir, ya me olvidé, no, hay que seguir trabajando en el tema, hay que seguir trabajando en la prevención. Tienes llevado al corazón, algo como que se rompe en tu alma y ya no puedes decir, esto no me importa, ya no lo veo. No sé. Es darle a la gente alternativas, es que entienda a la gente que sí las hay, que hay que trabajar, que hay que luchar, que hay que buscarlas. Sí. Porque no las vas a tener a la mano tan fácilmente, pero haciendo este equipo, claro que se puede. Y no sería la primera ni la última, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente. O sea, vivimos una realidad que todavía quisiéramos que no existiera, pero desgraciadamente, pero sí hay alternativas, siempre las va a haber, y esto que la gente lo entienda, que les quede claro que ante este tipo de situaciones y ante otras que a veces nos puedan parecer difíciles, van a haber alternativas, y eso indiscutiblemente, que puede ser que nos apoyen gente que nos está cercana a nosotros, o puede ser que hasta desconocidos, ¿no? A veces uno quisiera el apoyo de nuestros seres queridos, pero desgraciadamente no siempre se puede. No se puede, entonces sea de quien sea, siempre va a haber una alternativa, nada más que sí hay que buscar los caminos, hay que pedir ayuda. Cuando uno busca... Otra palabra clave, ¿te fijas? En este transcurso he dado muchas palabras claves donde ahí podemos encontrar los caminos. Claro, y pedir ayuda es válido, es un derecho, entenderlo como un derecho. O sea, merecemos amor, respeto y dignidad porque siempre usas Así es. Y tenemos derecho a estar bien, a ser felices, a superar esto. Y que esto se va a superar poco a poco, que no hay varitas mágicas que te digan el primer día ya te toqué y ya estás como nuevo. No. Pero es un proceso, y un proceso acompañado, es un proceso con una red, es un proceso en el que siempre va a haber quien te apoye, y eso entiéndelo, y eso busca. Sí, por favor, entiéndelo, búscalo, te lo mereces, tienes derecho. Vamos a tener ya que terminar porque creo que ya llegó la consulta de Regis, ya nos tardamos más de lo normal. Evidentemente este tema va para muchísimo. Sin embargo, ya para cerrar, para concluir, un mensaje muy especial para estas víctimas de hoy y del ayer, y espero que no sean del mañana también, porque como vamos, darles un mensaje, Regis, un mensaje de esperanza, porque también hay gente que ya no le gusta hablar de esperanza, pero si no nos aferramos a la esperanza de que sí hay algo mejor, ¿cómo podemos continuar? Por favor, Regis, muchísimas gracias, de verdad, una entrevista deliciosa. Quisiéramos más tiempo, pero bueno, supongo que habrá más momentos como este, y yo agradezco infinito, y ya cerramos con Regis. Bueno, a mí me gustaría leerles una frase que no es mía, es una frase de Albert Einstein. Otro gran humano que ha tenido este mundo. Sí, todo un personaje. Más allá de científico, fue humano, ¿no? Sí, así es. Y bueno,
déjenme ver si la encuentro, pero tengo una que sí es mía. Creo que la que yo les quería leer no la tengo muy a la mano, pero sí tengo una que me gustaría cerrar con esto. Una sociedad sana tiene como prioridad principal la protección de su niñez. Yo creo que esto es parte de nuestra salud física y mental, que ahí se refleja en la protección de los niños, de las niñas, de los adolescentes, qué tan sanos estamos como sociedad. Cuando tenemos el primer lugar en violencia sexual, en tráfico de personas, en explotación sexual infantil, los primeros lugares en pornografía, cuando tenemos todo esto, desgraciadamente, tendríamos que reflexionar en el tema. ¿Qué tan sanos estamos como sociedad? ¿Qué tan indiferentes, qué tan apáticos estamos ante estos problemas que a todos nos involucran? Y que si queremos una vida diferente para estos pequeños, tenemos que empezar a trabajar hoy. No es mañana ni es pasado, es hoy. En este momento proteger a los que nos rodean. Muchas veces la gente cuando doy alguna conferencia me dice, yo me quiero unir, yo quiero hacer, y le digo, sí, excelente, perfecto, todos son bienvenidos, pero sabes que empieza por los tuyos. Claro. El buen juez por su casa empieza. Empieza a proteger a los que te rodean, a tus sobrinos, a tus vecinos, a tus hijos, a quienes están a tu alrededor, empieza con ellos. Y ve ampliando. Si empiezas con tu núcleo, claro, ve ampliando este núcleo para seguir protegiendo, ¿no? Creo que esa es la única manera que podemos hacer algo, y como lo decías, colaborar con ese con tu granito, desde tu talento, desde tu trinchera, desde tus recursos, todos podemos hacer algo. No necesitamos ser terapeuta, no necesitamos ser político, no necesitamos ser millonario. O sea, no sé, o sea, es para reírnos un poco, ¿no? Pero si tú tienes corazón, tiene que importarte la niñez. Regis, déjame darte un abrazo, muchísimas gracias. Espero que te hayas sentido cómoda con el Claro que sí, claro infinito que hayas compartido toda tu experiencia, toda tu sabiduría. Y agradezco a quienes nos escuchan, nos vean o lo que sea. Sí. Ojalá que puedan seguir promoviendo esto, porque es sumar esfuerzos. Eso es lo que tenemos que hacer, sumar esfuerzos, ¿no? Y que entre todos podemos hacer algo diferente. Eso sí lo creo y estoy segura de ello. Okay. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.